Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días. Y les voy a platicar un poquito de mí, pero antes de platicarles de mí, la intención principal de lo que les voy a presentar es, todos ustedes son líderes, entonces tienen algún tipo de papel dentro de los estudios bíblicos. Y los pastores lo que me han pedido es que les comparta cómo desde un punto de vista organizacional podemos alcanzar la misión específica de los estudios bíblicos, que la vamos a ver un poquito más adelante, pero está en su playbook. Todos aquí han tenido el playbook, lo han leído y han podido más o menos entender esa parte de la visión de los estudios bíblicos. ¿Sí? Si no, el pastor Rey trajo algunos y les podríamos con mucho gusto compartirlo. Entonces, esa es la intención. Por consecuencia, el punto de enfoque en lo que nos vamos a concentrar más tiene que ver con la organización y la cultura del estudio bíblico desde el punto de vista de nuestro papel como líderes. En ese va a ser el enfoque. No va a ser un enfoque muy espiritual o, digamos, bíblico, porque todo tiene que ver específicamente con el liderazgo de cada uno de nosotros y nuestro papel dentro de los estudios bíblicos. Habiendo dicho eso, bueno, el pastor me presentó, Carlos Quesada, nací en la Ciudad de México, tengo 48 años, nací en 1971. Crecí y estudié todo el tiempo en México, una familia bastante humilde, soy el más chico de 9, y durante toda mi juventud, pues, tuve una muy buena niñez en el sentido de que teníamos la oportunidad de tener libertad, de jugar en la calle y hacer de cualquier cosa una diversión, ¿no? Por más sencilla que fuera. Sin embargo, ya luego en mi juventud pues tuve ciertos errores que me llevaron a cometer unos aún más graves, ¿no? Pues sobre todo en temas de las mujeres, ¿no? A mí siempre me encantaron ahí tener que ver con cuántas podían dar, hasta que pues Dios me ubicó bien, ¿no? Y realmente me organizó en mi vida muchos años después, porque de los años, no sé, 15, 16 a los 30 fue que tuve realmente una vida muy desordenada, y fue a mi edad de 30 años que finalmente ya conocí yo a Jesucristo y logré ordenar mi vida. Entonces tengo muchas experiencias en ese sentido, malas y buenas, ¿no? Como todos nosotros, y por eso estamos aquí. En la parte de liderazgo, bueno, cuando yo me convertí a Cristo, entonces yo empecé a encontrar una satisfacción en cómo ordenar mi vida, pero también cómo poder ayudar a los demás. Y realmente a eso es a lo que más trato de enfocar mi tiempo, en mi trabajo, que no es precisamente de hablar o de presentar conceptos de liderazgo. Los aplico porque tengo una responsabilidad muy grande, y entonces trato de que toda la gente que está bajo mi cargo, son más de 700 personas, que crezcan y que logren desarrollarse y tener el éxito que están buscando en sus vidas, en todo sentido, en este caso específicamente en lo laboral. De tal manera que ahora pues, les voy a compartir algunos de estos conceptos. Por el día de hoy, solo para que se den una idea, vamos a ver varias cositas. Vamos a ver algo que le llamo yo la fuerza invisible, que vamos a platicar bien profundamente. Vamos a ver también estilos de liderazgo, la visión del estudio bíblico específicamente de SECON en español y cómo realizarla a través del liderazgo de cada uno de nosotros. Vamos a ver la identificación de talento, porque parte de la misión de la iglesia para crecer y para cumplir la palabra a cabalidad en Jesucristo es traer gente a los pies de Cristo, enseñarles su palabra. Pero para esto tenemos que lograr que haya talento, que haya más grupos, que haya un alineamiento entre los talentos dados por Dios a cada uno de ustedes y las tareas específicas que tenemos que desarrollar en los estudios bíblicos. Vamos a ver también esa parte. Vamos a ver cómo se generan los hábitos en las personas y el papel de la empatía dentro de ese concepto. Y finalmente vamos a también ver una evaluación personal de líder servidor. Pero si les hiciera yo una pregunta, ¿qué es la cultura? ¿Ustedes qué me dirían? Y por favor, compartan. Si yo les digo, ¿qué es cultura? ¿Qué dirían? Son las raíces que cada uno tenemos en nuestro país, en nuestra familia, en nuestro medio que nos desarrollamos. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí?
puede ser el conocimiento que tiene cada persona, de cómo sea esa persona educado, en qué ambiente ha nacido, todo eso, ¿no? Correcto, sí. La forma de pensar de un grupo. La forma de pensar de un grupo, exactamente. Las creencias, Costumbres, Las creencias, las costumbres, muy cierto. tradiciones. Tradiciones, Las raíces con las que venimos desde pequeños. sí, también. Es algo que te identifica. Algo que te identifica, Como individuo. es cierto. Ideologías personales, culturales, políticas en las que crecemos, que nos modelan. Correcto, muy bien. Bueno, como nos podemos dar cuenta, hay muchas cosas que forman la cultura. Y en una iglesia tan grande como esta, y que tiene una congregación tan diversa, de todos los países latinoamericanos, ¿no? Hemos visto mucha gente de Centroamérica, de México, de Sudamérica, inclusive de Brasil. Y si se ponen a pensar, nosotros tenemos una cultura desde nuestro hogar, ¿cierto? En nuestro hogar nuestros padres nos enseñaron que sí, que no, bien o mal, pero finalmente con eso crecimos. Y después la escuela, ¿no? La escuela nos alimenta también un poco de eso, la educación, las amistades, luego el matrimonio, el trabajo, y todo se va formando. Ahora imagínense lo complicado que puede ser una cultura cuando todas esas individualidades se combinan en un grupo tan diverso, donde la comida es diferente, ¿no? Si yo les puedo decir, bueno, la cultura, por decir guatemalteca, tiene ciertas tradiciones que tal vez son diferentes a la salvadoreña y diferentes a la mexicana. Pero el chiste de la cultura es cómo logramos capitalizar o fortalecernos unos con otros con todo lo que nosotros traemos en esas tradiciones, costumbres, hábitos. Porque al final la cultura no es si tu cultura es buena o tu cultura es mala o la mía es mejor que la tuya, sino es simplemente esa fuerza invisible que ahí está. Yo lo defino de la siguiente manera. La cultura es una fuerza dinámica de la suma de las personalidades, prioridades, los valores, las creencias y las acciones de la identidad de una organización. La cultura junta a la gente, pero también la puede separar, ¿no? Por creencias, simple y sencillamente porque crecimos de una manera diferente, porque nos educaron de una manera diferente. Entonces, cuando estamos en un estudio bíblico, estamos compartiendo con gente de todo tipo de creencias y de antecedentes en su crecimiento, inclusive de tradiciones. Y a veces eso puede generar ciertas fricciones dentro de un grupo que cambian la cultura y cambian la dinámica de esa fuerza invisible. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un lugar, a un nuevo trabajo tal vez, y entran a su lugar de trabajo y no conocen a nadie, pero algo se siente medio raro, se siente como incómodo? Ven la interacción, ven a la gente, la organización del lugar y como que no encajan dentro del lugar. Por eso es que le llamo yo la fuerza invisible, porque la cultura se siente. También tal vez han tenido la oportunidad de ir a otra experiencia laboral donde cuando están ahí todo se siente agradable, todo se siente bien, ¿no? Sientes que perteneces dentro de ese lugar. Esa es esa fuerza invisible. Lo interesante de la cultura es que todo lo que hacemos o no hacemos va a generar y crear esa cultura. Es decir, la cultura se va a crear por diseño o por consecuencia de nuestras acciones, por defecto, ¿sí? Querramos o no, hay una cultura actualmente dentro de cada uno de los estudios bíblicos, buenos o malos, yo no lo sé, solo ustedes lo pueden saber, pero existe una cultura. Por un ejemplo, aterrizando esto en el concepto laboral, cuando una organización, un trabajo, llamémosle por ejemplo un restaurante, le permite a los trabajadores llegar tarde, eso empieza a generar una cultura de que el llegar tarde a trabajar está bien. Y entonces la gente que no llegaba tarde comienza a llegar tarde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues es que ellos llegan tarde, no les dice nada, pues ¿por qué no voy yo a llegar tarde? Y eso empieza a generar una cultura laboral. Eso se extiende posteriormente a que no solo llegar tarde se vale y está permitido, sino ahora se contamina con otros hábitos mismos del trabajo, donde se empieza a validar que ciertas cosas negativas están bien y la cultura se empieza a generar. Entonces,
la persona que por defecto en esta ocasión no tomó en cuenta que estaba generando una cultura, empieza a generar una cultura muy negativa, un ambiente laboral negativo. Otro buen ejemplo sería cuando se permite que se hable mal de las personas, ¿no? Que haya chisme. En México le decimos chisme, en otros países tal vez le dicen de una manera diferente. Pero, por ejemplo, yo creo que en Guatemala le decían el chismol, ¿verdad? Que también es una salsa, pero así es el chisme. Entonces, cuando se permite hablar mal de las personas, empieza también a generar una mala cultura. Porque estamos diciendo que eso está bien, que eso es el tipo de cultura que queremos. Esos son solo ejemplos. Pero vamos a ver, y les voy a pedir una disculpa de antemano que no me voy a poder mover mucho de aquí porque estoy restringido con el micrófono, pero voy a hacer lo posible por hacer contacto con todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver algunos ejemplos de qué no es la cultura. Número uno, la cultura no tiene que ver con juegos o dinámicas que hagamos dentro de los estudios bíblicos. También no tiene que ver con reuniones, con grupos de texto, pláticas, comidas, mucha gente o poca gente. Es decir, el decir que porque pareciera ser que todo el grupo se lleva bien no significa que eso precisamente es un análisis o un resultado de la cultura que existe en el estudio bíblico, porque al final es lo que piensa cada uno de sus integrantes lo que va a generar esa cultura. Estas son cosas que pueden llevar a generar una cultura positiva, por supuesto, pero no en sí definen que porque existan la cultura es buena. Vamos a ver un pequeño video que tengo aquí, es cortito, que habla un poquito de la cultura y los valores de la cultura de valor. Hablaba de una estrategia combinado con el clima, con la cultura. ¿Quién me pudiera decir aquí cuál es la estrategia de crecimiento de la iglesia? Si alguien tiene una idea, por favor. El libro azul. ¿Perdón? El libro azul. ¿El libro azul? ¿Pero qué significa el libro azul? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la idea detrás de esa estrategia? Los lineamientos a seguir Ajá. para poder llegar a la meta. Correcto. Pero un poquito más específicamente. Si no saben, está bien, ahorita lo platicamos. Los dones. Mateo 28, 19. ¿Lo puedes decir? Ir por las naciones, predicar el evangelio. Bautizándolos En el nombre del Padre y del Hijo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días. Correcto, vamos a partirlo por partes. Esa es la misión, ¿cierto? Esa es la misión que por medio de Jesucristo nos han encomendado. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos de Cristo, ¿cierto? Esa es la misión. La estrategia es cómo la iglesia va a lograr ese fin, esa misión. Cómo la vamos a alcanzar a cumplir. Entonces, la estrategia que la iglesia ha creado para ese fin, por medio del pastor Ed Young, es los estudios bíblicos. Es decir, nuestra misión es tratar de que haya gente que quiera participar en los estudios bíblicos para que esa misión se cumpla. Ahora, ¿cómo logramos llevar a cabo la estrategia? Bueno, es a través del liderazgo, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de mí, de los pastores, del pastor Pablo, el pastor Rey y todos los que están aquí presentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros depende la cultura que vamos a crear. El video hablaba de la estrategia, sola por sí misma no tiene buenos resultados. La cultura sin estrategia por sí misma no tiene resultados, pero la estrategia combinada con la cultura positiva de un ambiente tiene resultados extraordinarios. Entonces, si la misión es hacer discípulos y la estrategia son los estudios bíblicos, ahora lo que tenemos que nosotros entender es específicamente cómo logramos que dentro del estudio bíblico hay una muy buena cultura. Un lugar donde venga la gente y se sienta parte de ese estudio. Por eso la iglesia ha creado tantos estudios diferentes, para que haya un lugar donde todos nos sintamos cómodos. Ya sea ahora con el nuevo grupo, somos unos con parejas jóvenes recién casadas menores de 30 años o ¿cómo se llama? Impacto, jóvenes, cualquiera de todos los grupos, es para que haya un lugar específico para cada uno de nosotros. Pero dentro de cada ese estudio va a haber una cultura diferente, ¿verdad? Por las edades, por las experiencias. Pero entonces ya es en cada uno de nosotros generar esa cultura para que la estrategia en combinación con esa cultura dé los resultados extraordinarios. Vamos a platicar un poquito más de eso. Vamos a entender más qué es la cultura.
Entonces, si hablamos de que es una combinación de actitudes, comportamientos, creencias y costumbres, la cultura es el punto donde se unen los 4 círculos. Ese pedacito que está ahí, ese viene siendo la cultura. Es el balance y la combinación de todos esos elementos de tal manera que el resultado sea muy positivo. Entonces, cuando están en un estudio bíblico y existe la oportunidad de dar un ejemplo, Einstein decía que poner el ejemplo no es la principal manera de influenciar a otros, sino es la única manera. Entonces, parte de la cultura, la que se genera por diseño, es la que se hace por medio del ejemplo. Cuando se trata de ir a ayudar, por ejemplo, a acomodar el salón del estudio porque se utilizó previamente y no está ordenado, la colaboración con todos, porque cuando todos ven que todos están colaborando, los que no están colaborando empiezan a colaborar, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos atrás y esperamos que todo se dé por medio de los demás, nosotros estamos dando un mal ejemplo. Eso es solo una pequeña demostración de cómo se va generando la cultura en medio de un grupo de personas o individuos, porque todos tenemos nuevamente diferentes creencias. Vamos a ver algunos pasos para crear una cultura de excelencia. El número 1 tiene que ver con la actitud. La actitud es lo principal. Yo tengo una hija de 16 años, ya va a cumplir 17, y antes vivíamos en el norte y en la escuela que iba, decía en la pura entrada principal, decía la actitud lo es todo, attitude is everything, ¿no? Y yo cada mañana que la dejaba, antes de irme a trabajar en la escuela, le leía y yo le trataba de que ella entendiera qué significa eso, ¿no? La actitud es la manera como nos presentamos todos los días. Nosotros podemos tener un mal día, una mala experiencia, podemos estar pasando por un mal momento, pero finalmente la actitud es una decisión, no es una consecuencia. Es decir, la actitud no es consecuencia de cómo me siento el día de hoy, de lo que me pasó esta mañana, de que no pude dormir el día de ayer, de que estoy peleando con mi cónyuge, de que mi hija está teniendo problemas. Es una decisión que yo tomo de presentarme con una actitud positiva todos los días, en vez de dejar que la actitud sea manejada por las circunstancias de mi vida. ¿Sí? Entonces, número 1 es eso. Aquí lo definimos como la manera de impulsarnos a nosotros mismos y ayudar a impulsar a los demás. Esa es la actitud. Entonces, número 1, una buena actitud. Número 2 tiene que ver con el conocimiento, el aprender y el saber. Es decir, en el caso específico del estudio bíblico hay un conocimiento muy importante, que es el rol de cada uno de nosotros para el éxito de la estrategia. Es decir, esta trípode que está aquí habla específicamente de los puestos que existen dentro de las dos partes de la estrategia, la puerta de entrada y la puerta de salida, y cada uno tiene un rol con un fin específico. Y el conocer ese rol y ese fin específico que nos han asignado, con el privilegio de servir a Dios y a Jesucristo, es muy importante. Porque si no conocemos nuestra parte y no la hacemos con una buena actitud o al 100%, entonces la estrategia y la cultura empieza a no tener el fin para el cual se generó. Entonces, número 2, el conocimiento. Número 3 es la habilidad, es decir, es la capacidad de hacer y poder. Por eso es importante, y lo vamos a ver más adelante, es que a la hora de la asignación de tareas, es tratar de asignar tareas a los talentos que tiene la persona naturalmente. Porque no todos somos buenos para todo, ¿no? Yo soy malísimo para muchísimas cosas. Y definitivamente si me hicieran hacer algo que no soy bueno, lo voy a hacer con gusto, con buena actitud, pero tal vez no lo haría tan bien como poder hacer otra cosa que naturalmente me sea pues con mayor habilidad, ¿verdad? Con mayor facilidad también. Pero esa capacidad de hacer y poder es importante. Y número 4 es el compromiso. Es el crear y el legar. Es decir, qué tan comprometido estoy con la función que se me ha delegado, ¿no? Esos son los 4 pasos más importantes para realmente generar por diseño una cultura de excelencia, una cultura positiva, una cultura que en combinación con la estrategia va a llevar a resultados extraordinarios. Finalmente, la idea de la estrategia de los estudios bíblicos es que la gente que llegue a ellos se sienta bien, se sienta bienvenida, se sienta contenta de estar aquí, se queden con nosotros, ¿no? Porque la misión que nos han encomendado por medio de Jesucristo es una gran misión. Y entonces ahora nos toca hacer que la gente que quiera
ser parte de esto, se sienta cómoda, se sienta a gusto, se sienta bienvenida, no se sienta sola, no se sienta relegada, que cuando llegue a nuestros estudios realmente sienta con una gran fervor, una gran bienvenida, sí, se sientan cómodos, ¿no? Y esa es la misión, por eso lo vamos a lograr.